Una iglesia viva y activa es el título general de nuestras lecciones. Hoy nos toca nuestra lección 3, la persona del Espíritu Santo. Nuestro pasaje está en Hechos 5, del 1 al 11, y nuestro texto es Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. La persona del Espíritu Santo. Tanto el creyente en lo particular como la iglesia en lo general deben estar muy conscientes de la presencia del Espíritu Santo. No hay mejor recomendación que la de conocer y sentir la cercanía de Él como persona. Veremos que podemos mentir o tentar al Espíritu Santo, pero también obedecerle. El Espíritu Santo es Dios porque posee los atributos divinos, es eterno, Hebreos 9:14, es omnisciente, 1 Corintios 2, 11 y 12, es omnipotente, Job 33:4, es omnipresente, Salmo 139:7, es verdad, 1 de Juan 5:6, es dador de la vida, Romanos 8:2. La doctrina del Espíritu Santo es fuertemente atacada por los enemigos de la verdad. Una persona tiene inteligencia, emociones y voluntad. El Espíritu Santo posee las tres. Tiene intelecto, 1 Corintios 2, 11, 10 y 11. Posee emociones, Efesios 4:30. Posee voluntad, 1 Corintios 12, 11. El Espíritu Santo realiza acciones que no pueden atribuirse a una mera influencia. Entonces, esto demuestra que tiene personalidad. Él enseña, dice Juan 14:26. Él guía, Juan 16:13. Da testimonio, Romanos 8:16. Intercede, Romanos 8:26. Ante el Espíritu Santo, que es Dios, se pueden tomar esas actitudes. Podemos mentir como Ananías, tentar como Zafira, luchar contra Dios y obedecerle. Mentir como Ananías. No estuvo mal que Ananías vendiera su propiedad y la trajera a los apóstoles. Su pecado fue sustrajo del precio. Se podía quedar con ella si quería, pero tomaron una mala decisión. Su castigo fue severo porque le mintió a Dios. En nuestro pasaje dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Después de que vieron la gran generosidad de Bernabé, versículos atrás, y cuánto era respetado él, decidieron que ellos querían recibir el mismo respeto. Sustrajo del precio. Ellos vendieron la heredad y dieron solamente una porción a la iglesia, mientras decían que habían dado todo a la iglesia sacrificialmente. Sabiéndolo su mujer, dice la palabra, claramente ambos, el marido y la mujer, eran cómplices en el engaño. Los dos querían una imagen de gran generosidad sin realmente ser notablemente generosos. Pedro confrontó a Ananías. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Dios aparentemente dio a Pedro conocimiento sobrenatural de lo que Ananías había hecho. Y ese es un don espiritual llamado el don de conocimiento. 1 Corintios 12:8.
¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Pedro no acusó a Ananías de mentir a la iglesia o a los apóstoles, sino al Espíritu Santo. Pedro claramente creía que el Espíritu Santo era una persona. Remarco esto. Pedro claramente creía que el Espíritu Santo era una persona. Y es lo que nosotros, como creyentes y como iglesia, debemos de creer. El Espíritu Santo es una persona. Porque uno solo puede mentir a una persona. También creía Pedro que el Espíritu Santo es Dios, porque le dijo, no han mentido a los hombres, sino a Dios. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. Pedro reconocía libremente que la heredad y su valor le pertenecían solo a Ananías, y estaba completamente libre de hacer con ella lo que quería. Su crimen no era el retener el dinero, sino implicó engañosamente que lo había dado todo. La muerte de Ananías. Al oír Ananías esas palabras, cayó y expiró. Pedro no pronunció una sentencia de muerte sobre Ananías. Él simplemente lo confrontó con su pecado y Ananías murió. Pedro también confrontó a Safira. Dice la palabra, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu Santo? Safira era un participante a sabiendas y voluntariamente en el pecado, igual que su descaro encubrimiento. Dice la Biblia, al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Vino el juicio sobre Safira. Vino el juicio sobre Ananías y Safira. Mintieron y tentaron a Dios. Qué triste cuadro. Cuando la iglesia estaba en su bonanza y estaba prosperando, Satanás entra para que la iglesia sea afectada. Mintieron y tentaron al Espíritu Santo. Luchar contra Dios. La orden del ángel en 5:20 era anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. La orden de los sacerdotes era, no os mandamos estrictamente que no enseñase en ese nombre. La respuesta de los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el consejo de Gamaliel ante la ira y el deseo de los sacerdotes y saduceos de hacerle daño a los apóstoles fue esta: mas si es de Dios, no lo podréis destruir, no sea tal vez hallando, luchando contra Dios. Sabia respuesta de Gamaliel, un fariseo muy respetado en ese tiempo, y aceptaron su consejo que él les había dicho. Y dice la palabra que los apóstoles salieron gozosos y no cesaban de enseñar y predicar del Señor Jesucristo. Y la otra es obedecer. Son actitudes que puede tomar el creyente. Mentir, tentar, luchar contra Dios y obedecer. El Espíritu Santo es dado a Dios a los que le obedecen. Y nos dice que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos 6:7. ¿Cómo tratamos al Espíritu Santo el día de hoy?
le mentimos, lo tentamos, luchamos contra Dios o le obedecemos. Tenemos que analizar nuestra vida cristiana. Tenemos que analizar nuestra conducta diaria ante lo que Dios nos da, ante lo que tenemos. ¿Cómo se lo damos a Dios? ¿Cómo es nuestro servicio a Dios? ¿Cómo es lo que Él nos ha dado a administrar y se lo damos? Dice la Biblia que en ese tiempo nadie tenía necesidad. Había prosperidad, había deseo de servir. Nadie decía tener suyo de lo que tenía. Había unanimidad como creyentes. Ya se perdió esa unidad, ya se perdió esa unanimidad. Los tiempos son difíciles y peligrosos. Podemos estar contristando al Espíritu Santo. Lo podemos estar apagando y no nos damos cuenta. Quizá nuestro reflejo de nuestra conducta tendrá que indicarnos algo, porque a lo mejor ya no oramos con esa devoción, ya no estudiamos la Biblia con esa aptitud de deseo de que Dios nos hable y aprender más y más de Él. Tenemos que obedecer su palabra, tenemos que oírlo, tenemos que estar dispuestos para lo que el Señor nos demande y que estén nuestros oídos atentos, limpios, para escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Así como los apóstoles, cuando oyeron esa orden del ángel de que fueran a anunciar al pueblo todas esas palabras de esta vida, ya no oímos esa voz. Nuestros oídos se han contaminado. Ya no oímos la voz que nos habla, que habla a nuestra mente y a nuestro corazón. Por eso quizá ya no obedecemos como Dios quiere que lo hagamos. Dice la palabra, no contristéis al Espíritu Santo. No lo apaguéis. Pensemos en esto, en esos tiempos difíciles donde el encierro, el no poder salir, el no poder congregarnos, donde pasamos más tiempo como familia y quizá tenemos el más tiempo para leer la palabra de Dios con devoción, para escuchar la voz del Espíritu Santo que nos está hablando. Digámosle, habla Señor, porque tu siervo oye. Habla a nuestro corazón. ¿Qué quieres que hagamos? Quiero hacer tu voluntad, debe ser nuestra aptitud. Dios nos está hablando. El Espíritu Santo nos está hablando. Estemos atentos. Estemos atentos y confiando en sus promesas y que Dios nos siga guardando. Ante esta pandemia que está afectando a todo el mundo y que lo veíamos muy lejos, ahora ya está entre nosotros. Y vemos cómo alarmantemente los casos están subiendo en nuestra ciudad. Y cuántas personas están pasando a la eternidad. Y cuántos hermanos oímos que están siendo contagiados. ¿Qué esperamos? Dios nos está hablando. Actuemos. Dios quiere avivarnos. Y quizá el propósito de esta pandemia es esto, que nos avivemos, que clamemos a Dios, que le busquemos, porque queremos
sentir ese gozo como los apóstoles, que no cesaban de enseñar ni de predicar su palabra. Sigamos siempre la dirección del Espíritu Santo, a lo que Él nos dice, y el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra. Visítenos en www.orizabacentro.org, donde puede conocer algunos motivos de oración, además de reflexiones con el tema Figuras del Espíritu Santo.